Cuando Sagitario se cansa de alguien, no sucede de golpe ni con estruendo. Es un proceso silencioso que comienza en lo profundo de su fuego interno, allí donde el entusiasmo, la fe y la esperanza sostienen su manera de amar, de vincularse y de creer en los demás. Sagitario es un signo que nace mirando el horizonte, confiando en que cada experiencia es una aventura y cada persona un aprendizaje. Por eso, cuando se cansa, no es por capricho ni por frialdad, es porque algo esencial se ha quebrado. Al principio, Sagitario intenta justificarlo todo. Tolera, explica, relativiza. Se dice que nadie es perfecto, que el error ajeno también enseña, que vale la pena esperar un poco más. Su naturaleza expansiva lo lleva a dar segundas, terceras y hasta infinitas oportunidades, porque cree en la evolución y en el potencial oculto de cada alma. Pero mientras sigue sonriendo y avanzando, algo empieza a apagarse. La risa ya no nace igual, la chispa se vuelve intermitente, el optimismo comienza a sentirse forzado. El cansancio de Sagitario no es físico ni superficial, es espiritual. Aparece cuando siente que su libertad es cuestionada, cuando sus ideales son ridiculizados o cuando su verdad es constantemente puesta en duda. Sagitario puede soportar errores, pero no soporta la hipocresía. Puede perdonar fallas, pero no tolera la falta de honestidad. Cuando percibe que alguien actúa desde la manipulación, el control o la mentira, el arquero del zodiaco empieza a retroceder, no por miedo, sino por claridad. En ese punto, Sagitario ya no discute como antes. Deja de explicar lo que siente, deja de defender su visión del mundo. La pasión por convencer se transforma en silencio. Ya no busca ser entendido, porque ha comprendido que no todos quieren comprender. Este silencio no es castigo ni estrategia, es protección. Es el alma sagitariana recogiendo sus flechas, guardando su energía para un camino más auténtico. Cuando Sagitario se cansa, deja de insistir. Y eso es definitivo. Porque Sagitario insiste solo en aquello que ama de verdad. Mientras hay amor, hay lucha. Mientras hay fe, hay intento. Pero cuando el cansancio llega a su núcleo, algo se ordena internamente. Se da cuenta de que no puede salvar a quien no quiere cambiar, ni acompañar a quien teme crecer. Entonces aparece una calma extraña, casi sagrada, donde la decisión ya está tomada aunque no se haya pronunciado en palabras. No hay venganza en el cansancio de Sagitario. No hay rencor ni planes ocultos. Hay distancia. Hay un desapego que duele menos de lo que parece porque nace desde la comprensión. Sagitario entiende que cada quien está en su propio viaje evolutivo y que no todos están destinados a caminar el mismo tramo del sendero. Por eso, cuando se va, no lo hace mirando atrás con odio, sino mirando adelante con determinación. El cansancio de Sagitario también es un acto de amor propio. Es el momento en que reconoce que su fuego no puede seguir calentando a quien solo quiere apagarlo. Es cuando recuerda que nació para expandirse, no para encogerse, para inspirar, no para justificarse, para vivir con verdad, no para adaptarse a lo que limita su esencia. En ese cansancio hay una lección profunda, no todo vínculo merece sacrificio eterno. Después del cansancio viene el renacimiento. Sagitario, regido por Júpiter, siempre crece después de soltar. Cada despedida le abre una nueva visión, cada ruptura le devuelve una parte de sí que había quedado atrapada en la espera. El fuego vuelve a arder con más fuerza, la risa reaparece auténtica, la fe se reconfigura, ya no depositada en promesas ajenas sino en su propia intuición. Cuando Sagitario se cansa, el mundo no se acaba, se amplía. Porque ese cansancio no es derrota, es sabiduría acumulada. Es el alma diciendo basta para poder decir sí a algo más grande, más honesto y más alineado con su verdad interior. Y aunque quien queda atrás quizás nunca entienda en qué momento perdió su lugar, el universo sí lo sabe, fue exactamente cuando dejó de honrar el fuego sagrado de Sagitario. Hay un aspecto poco visible cuando Sagitario se cansa, y es la transformación interna de su mirada. No solo se aleja de personas o situaciones, también cambia la forma en que interpreta la realidad. El optimismo ingenuo, ese que confía sin filtros, se transmuta en una sabiduría más afilada. No pierde la fe en la vida, pero deja de regalarla indiscriminadamente. Aprende a leer energías, silencios, intenciones. El arquero ya no dispara a cualquier horizonte, ahora apunta con precisión. En ese cansancio también se rompe un voto interno que Sagitario suele hacer sin darse cuenta, el de ser siempre el fuerte, el que anima, el que empuja, el que levanta.
Durante mucho tiempo, Sagitario sostiene vínculos desde el rol de guía, maestro o faro, incluso cuando nadie se lo pide. Cuando se cansa, comprende que cargar con el crecimiento ajeno no es un destino inevitable. Deja de ser sostén para convertirse nuevamente en viajero. Y ese acto es profundamente liberador. Astrológicamente, el cansancio de Sagitario coincide con un reajuste de su eje vital. El fuego mutable se vuelve más selectivo. Ya no se dispersa en 1000 direcciones, sino que se concentra. Esto se manifiesta como una retirada estratégica, un aparente desapego que en realidad es una reconexión con su propósito mayor. Sagitario recuerda que su misión no es quedarse donde duele, sino avanzar hacia donde el alma respira. Hay también una dignidad silenciosa en este proceso. Sagitario no necesita explicaciones finales ni escenas dramáticas. El cierre ocurre en otro plano, más alto, más interno. Es como si el vínculo agotado dejara de existir energéticamente antes de desaparecer en la materia. Por eso, muchas veces, quien queda atrás siente que Sagitario se volvió distante de un día para otro, sin advertir que el adiós llevaba tiempo gestándose en capas invisibles. El cansancio activa en Sagitario una memoria ancestral. La del explorador, la del sabio errante, la del espíritu que no pertenece a jaulas emocionales ni a pactos basados en miedo. Algo dentro recuerda que su naturaleza es expansiva y que todo lo que lo obliga a achicarse va en contra de su ley interna. Ese recuerdo es imposible de apagar una vez despertado. También emerge una ética nueva. Sagitario deja de negociar su verdad por armonía aparente. Ya no suaviza palabras para evitar incomodar, ni se traiciona para sostener vínculos frágiles. El cansancio lo vuelve honesto de una forma más madura, menos impulsiva pero más firme. No hiere, pero tampoco se dobla. No ataca, pero tampoco se queda. Desde lo épico, este momento es el cruce del umbral. Sagitario deja atrás una versión de sí mismo que creyó que el amor era aguantar, que la lealtad era permanecer, que la esperanza era insistir. Al cruzar, descubre que el verdadero amor empieza donde hay reciprocidad, que la lealtad también incluye irse cuando ya no hay verdad, y que la esperanza más poderosa es la que se deposita en el propio camino. Después del cansancio, Sagitario se vuelve magnético de otra manera. Ya no atrae desde la euforia constante, sino desde la coherencia. Personas nuevas aparecen, situaciones más alineadas, oportunidades que antes no podían manifestarse porque el fuego estaba ocupado sosteniendo lo insostenible. El universo responde rápido cuando Sagitario se honra a sí mismo. Este cansancio no lo endurece, lo afina. No lo vuelve frío, lo vuelve claro. No lo aleja del amor, lo acerca a un amor más grande, menos condicionado, más verdadero. Sagitario sigue creyendo, sigue soñando, sigue apostando por la vida, pero ahora lo hace desde un trono interno conquistado con experiencia. Y así, cuando Sagitario se cansa, no cae, asciende. Porque cada límite que aprende a poner es una flecha que vuelve a apuntar al cielo. Porque cada despedida consciente es un acto de poder. Porque el fuego que se respeta a sí mismo nunca se apaga, se transforma en luz guía para el próximo gran viaje. Hay un territorio aún más profundo en el cansancio de Sagitario, uno que rara vez se nombra porque ocurre lejos de la acción visible, la reconfiguración de su fuego interno. Sagitario no pierde energía cuando se cansa de alguien, la recupera. Durante el vínculo desgastante, gran parte de su vitalidad estaba dirigida hacia afuera, sosteniendo, explicando, esperando. Cuando el cansancio se instala definitivamente, esa energía regresa al centro, y con ella regresa una fuerza antigua, casi salvaje, que había sido domesticada por la costumbre. En este punto aparece una soledad elegida que no es tristeza, sino templo. Sagitario necesita espacios amplios, físicos y espirituales, para escuchar de nuevo su propia voz sin interferencias. El silencio posterior al cansancio no es vacío, es gestación. Allí se ordenan ideas, se resignifican experiencias, se integran lecciones que antes dolían demasiado para ser comprendidas. El alma sagitariana convierte la decepción en conocimiento, y el conocimiento en visión. Astrológicamente, este proceso suele resonar con la energía de Saturno desafiando a Júpiter. La expansión sin límites aprende a dialogar con la responsabilidad interior. Sagitario comprende que no todo crecimiento es hacia afuera, que también existe una expansión hacia adentro donde se consolidan valores, límites y principios no negociables. Este aprendizaje no lo vuelve rígido, lo vuelve íntegro.
Hay también un cambio en la forma de vincularse con el tiempo. Sagitario deja de apurarse. Ya no corre detrás de promesas ni persigue futuros que no se sostienen en el presente. Aprende a habitar el ahora con mayor conciencia, a observar cómo se siente una energía antes de comprometer su fuego. El cansancio le enseña a respetar los ritmos del alma, incluso cuando estos implican pausas largas o caminos solitarios. En el plano emocional, Sagitario desarrolla una nueva relación con la nostalgia. Recuerda sin idealizar. Acepta lo vivido sin romantizar lo que dolió. Este equilibrio emocional es una conquista enorme para un signo que suele moverse entre extremos de entusiasmo y desencanto. Ahora, el recuerdo no arrastra ni ancla, simplemente forma parte del paisaje interno. Desde lo épico, este momento representa el regreso del héroe después de la batalla. No vuelve con trofeos visibles, sino con símbolos sagrados, discernimiento, fortaleza espiritual, coherencia. Sagitario ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia transmite verdad porque está alineada. El fuego se vuelve más sereno, pero también más poderoso. Es un fuego que no quema al azar, sino que ilumina con intención. Otra transformación silenciosa ocurre en su manera de amar. Sagitario deja de confundir intensidad con profundidad. Comprende que la verdadera conexión no siempre es ruidosa ni vertiginosa. Empieza a valorar la estabilidad emocional que no encierra, la libertad compartida, el respeto mutuo por los mundos internos. Este cambio redefine completamente su magnetismo. El cansancio también cierra contratos kármicos. Relaciones que existían para enseñar una lección específica se disuelven cuando la lección ha sido integrada. Sagitario, signo de evolución y sentido, rara vez pierde algo sin ganar comprensión. Incluso las despedidas más duras terminan revelándose como puertas necesarias para acceder a una versión más elevada de sí mismo. En el cuerpo, este proceso se siente como alivio. La tensión acumulada se libera, la respiración se expande, el andar se vuelve más liviano. El cuerpo sagitariano responde rápido cuando el alma deja de cargar lo que no le corresponde. La vitalidad regresa de forma natural, sin esfuerzo, como recordatorio de que la coherencia interna siempre sana. Finalmente, cuando Sagitario se cansa y atraviesa todo este umbral, ya no vuelve a ser quien era. No porque haya perdido algo, sino porque ha integrado una verdad mayor. Sigue siendo fuego, aventura, risa y horizonte, pero ahora con raíces invisibles que le permiten volar sin perderse. El camino continúa, más vasto que antes, porque cada cansancio honrado se convierte en sabiduría en movimiento. Existe aún una capa más sutil en el cansancio de Sagitario, una que tiene que ver con la purificación de su verdad. Durante mucho tiempo, Sagitario puede haber adaptado su discurso, suavizado su pensamiento o postergado decisiones para no romper puentes. Cuando el cansancio llega a su punto más hondo, ocurre una alquimia silenciosa, la verdad deja de ser algo que se negocia y se convierte en algo que se honra. No como bandera de guerra, sino como ley interna. Sagitario ya no necesita que otros estén de acuerdo, necesita estar en paz consigo mismo. En ese proceso también se integra la sombra. Sagitario, signo de luz, optimismo y expansión, no suele detenerse demasiado en el dolor. Pero cuando se cansa de verdad, se permite mirar de frente las decepciones, las expectativas mal colocadas, los excesos de fe donde no había terreno fértil. Esta mirada no es castigadora. Es compasiva y lúcida. Comprende que incluso su sufrimiento fue una expresión de amor mal dirigido, y esa comprensión lo libera de la culpa y del autoengaño. Astrológicamente, este momento marca una maduración jupiteriana. Júpiter deja de expresarse solo como expansión externa y se manifiesta como sabiduría encarnada. Sagitario empieza a vivir de acuerdo a principios más profundos, no aprendidos de otros, sino descubiertos en la experiencia directa. La moral ya no es heredada ni idealizada, es vivida. Y eso cambia todo. Hay un reajuste poderoso en el concepto de pertenencia. Sagitario deja de intentar encajar en grupos, dinámicas o relaciones donde su esencia era tolerada pero no celebrada. Comprende que su verdadera tribu no se forma por costumbre ni por necesidad, sino por resonancia. Prefiere caminar solo antes que acompañado de quien no camina en la misma verdad. Y en esa elección aparece una fuerza magnética nueva, porque la coherencia siempre convoca lo afín. El cansancio también redefine el concepto de perdón. Sagitario perdona, pero ya no se expone.
El perdón deja de ser una puerta abierta y se convierte en un acto interno de liberación. No necesita reconciliaciones externas para cerrar ciclos. Entiende que hay vínculos que cumplieron su función y que insistir sería traicionar el aprendizaje. Esta forma de perdonar es profundamente espiritual. Desde lo épico, este tramo del viaje representa al arquero que afila su flecha final. No dispara desde la herida ni desde la reacción. Dispara desde la conciencia. Cada decisión posterior al cansancio tiene dirección, intención y sentido. Sagitario deja de moverse por impulso y empieza a moverse por alineación. El destino deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se reconoce. En el plano energético, Sagitario se vuelve más selectivo con lo que escucha, consume y permite entrar en su campo. Ya no se expone a discursos limitantes ni a emociones ajenas que no le corresponden. Aprende a cerrar portales invisibles que antes permanecían abiertos por empatía excesiva. Esta higiene energética fortalece su aura y devuelve estabilidad a su fuego. También cambia su relación con el propósito. Sagitario recuerda que su misión no es salvar, convencer ni cargar con el despertar de otros. Su misión es vivir de tal forma que su vida misma sea mensaje. Al soltar la necesidad de ser guía constante, se convierte en ejemplo silencioso. Y ese ejemplo tiene más impacto que cualquier palabra. El cansancio revela una verdad contundente: Sagitario no abandona cuando deja, se elige. Y al elegirse, recupera una autoridad interior que nadie puede arrebatarle. Su paso se vuelve firme, su mirada clara, su energía inconfundible. Ya no corre detrás del sentido, porque el sentido camina con él. Así, el cansancio no es el final de una historia, sino el inicio de una etapa más elevada del viaje. Una donde el fuego no se dispersa, la fe no se regala y la libertad no se negocia. Sagitario continúa avanzando, como siempre, pero ahora con una brújula interna irrompible. Y cuando vuelve a amar, a confiar o a compartir camino, lo hace desde un lugar donde la expansión nace del respeto y la verdad es el único destino posible. Hay todavía un movimiento más profundo que se activa cuando Sagitario atraviesa este cansancio total, y es el cambio en su relación con el destino. Sagitario, como signo regido por Júpiter, suele creer que todo ocurre por una razón superior y que el camino siempre se abre si se confía lo suficiente. Cuando se cansa, esa creencia no desaparece, pero se vuelve más consciente. Deja de interpretar el destino como algo que exige sacrificio constante y empieza a verlo como una corriente que también responde a las decisiones firmes. Comprende que el universo no solo prueba la fe, también responde al amor propio. En este punto, Sagitario deja de esperar señales externas para moverse. Ya no necesita confirmaciones, sincronías evidentes ni promesas futuras. La señal se vuelve interna. El cuerpo, la energía y la calma interior se transforman en brújula. Si algo resta vitalidad, se reconoce como desalineado. Si algo expande la respiración y la claridad, se reconoce como verdadero. Esta sabiduría corporal y espiritual es uno de los dones más poderosos que nacen del cansancio. También se produce una reconfiguración del entusiasmo. Sagitario no deja de ser entusiasta, pero su entusiasmo ya no es reactivo ni dependiente del otro. Nace de proyectos propios, de visiones personales, de horizontes que no requieren aprobación. El fuego se vuelve autónomo. Ya no necesita ser alimentado desde afuera porque ha aprendido a generarse desde adentro. Esta independencia emocional lo vuelve imparable. Desde lo astrológico, este momento marca una integración más madura del eje Géminis-Sagitario. La dispersión de ideas se ordena, la palabra se vuelve más consciente, el discurso se afina. Sagitario deja de hablar para convencer y empieza a hablar para expresar. El silencio también se vuelve parte de su lenguaje. Sabe cuándo avanzar, cuándo observar y cuándo retirarse sin culpa. Hay un cambio profundo en la percepción del dolor pasado. Lo que antes se vivía como traición, decepción o pérdida empieza a verse como entrenamiento del alma. Sagitario reconoce que cada experiencia lo empujó a desarrollar discernimiento, fortaleza y autonomía. Nada fue en vano. Incluso aquello que pareció injusto se resignifica como parte del camino hacia una versión más auténtica y libre. En lo épico, este es el momento en que el viajero deja de huir y empieza a elegir conscientemente sus batallas. Sagitario ya no lucha contra lo que no puede cambiar. No se desgasta intentando demostrar su valor.
Se vuelve estratégico, no desde el control, sino desde la claridad. Cada paso tiene intención. Cada vínculo tiene sentido. Cada compromiso nace del deseo genuino y no del miedo a perder. También se despierta una nueva relación con el gozo. Sagitario empieza a disfrutar sin excesos, a celebrar sin evasión. El placer deja de ser una forma de escape y se convierte en presencia plena. Viajar, aprender, crear, compartir vuelve a ser sagrado. El gozo se limpia de culpa y se reconecta con la gratitud. El cansancio, paradójicamente, despierta una confianza más sólida en la vida. Ya no una confianza ingenua, sino una confianza probada. Sagitario sabe que puede atravesar decepciones, pérdidas y finales sin perderse. Esta certeza interior lo vuelve audaz de una forma distinta. Se anima a empezar de nuevo sin cargar con viejas expectativas. Se permite construir desde cero si es necesario. En el plano espiritual, Sagitario deja de buscar maestros afuera y reconoce al maestro interno. La experiencia se convierte en enseñanza directa. Las respuestas ya no se buscan en dogmas, discursos o promesas ajenas, sino en la coherencia diaria. Esta autonomía espiritual es una de las mayores conquistas de su viaje. Y así, el cansancio termina revelándose como un rito de iniciación. No todos llegan a este punto, porque exige honestidad brutal y valentía interior. Sagitario que atraviesa este umbral ya no se conforma con medias verdades ni con vínculos tibios. Su presencia se vuelve más selectiva, más firme, más luminosa. El fuego sigue ardiendo, pero ahora es fuego consciente. No quema por impulso ni se apaga por decepción. Ilumina el camino propio, y sin proponérselo, muestra el camino a otros. Porque Sagitario que se ha cansado y se ha elegido ya no camina buscando sentido, camina siendo sentido. Hay un último velo que se levanta cuando Sagitario ha atravesado todas las capas del cansancio, y tiene que ver con el poder de su presencia. Antes, Sagitario iluminaba desde el movimiento, desde la palabra, desde la risa constante y la energía expansiva. Después del cansancio profundo, aprende a iluminar desde la quietud. Su sola existencia se vuelve mensaje. Ya no necesita demostrar entusiasmo ni convencer con discursos inspiradores. La coherencia entre lo que siente, piensa y hace genera un campo tan claro que resulta imposible ignorarlo. En esta etapa, Sagitario se vuelve guardián de su fuego. Comprende que no todo merece acceso a su mundo interno. La confianza deja de ser inmediata y se convierte en un proceso natural, sin paranoia ni miedo, pero con discernimiento. Esta selectividad no nace de la herida, sino del respeto propio. Sagitario entiende que su energía es sagrada porque con ella crea realidades, abre caminos y despierta conciencia. Astrológicamente, este momento se siente como una alineación entre el cielo y la tierra. El idealismo sagitariano deja de estar en conflicto con la realidad concreta. Ya no hay frustración por lo que el mundo es ni nostalgia por lo que podría ser. Hay aceptación activa. Sagitario actúa donde puede expandir y se retira donde no hay crecimiento posible. Esta danza entre acción y retirada es señal de verdadera maestría espiritual. También se redefine la valentía. Antes, Sagitario era valiente por exceso, por impulso, por fe ciega. Ahora, la valentía es sostener límites, decir no sin culpa, soltar sin explicaciones. Es elegir caminos menos transitados aunque impliquen soledad momentánea. Es confiar en la propia visión incluso cuando nadie más la comparte todavía. Esta valentía silenciosa es mucho más poderosa que cualquier gesto épico visible. Desde lo épico, este es el momento en que el viajero deja de ser aprendiz y se convierte en referente. No por jerarquía, sino por vibración. Otros reconocen en Sagitario una claridad que inspira respeto. No porque sea perfecto, sino porque es auténtico. Su historia ya no está llena de intentos desesperados, sino de elecciones conscientes. Y eso transmite una fuerza tranquila, casi magnética. Hay también una reconciliación profunda con el pasado. Sagitario deja de ver versiones anteriores de sí mismo como ingenuas o equivocadas. Las honra. Reconoce que cada exceso de fe fue una expresión genuina de su corazón abierto. Esta reconciliación interna cierra ciclos emocionales que parecían no tener fin. El alma se siente completa, sin fragmentos atrapados en lo que fue. El cansancio, llevado a este nivel, despierta una conexión más íntima con el propósito superior.
Sagitario ya no busca grandes misiones abstractas. Encuentra sentido en lo cotidiano, en cada decisión alineada, en cada paso dado desde la verdad. El propósito deja de ser una meta lejana y se convierte en una forma de vivir. En las relaciones futuras, Sagitario se presenta sin máscaras. No promete eternidad, promete honestidad. No ofrece salvación, ofrece presencia. Esta transparencia filtra naturalmente a quienes no están listos para un vínculo real. Y eso no genera pérdida, genera espacio. Espacio para relaciones más conscientes, más libres, más respetuosas. El fuego sagitariano, después de todo este recorrido, ya no necesita combustión constante. Arde estable, profundo, inextinguible. No se apaga con decepciones ni se desborda con ilusiones. Es un fuego que sabe quién es y hacia dónde va. Así, cuando Sagitario se cansa de verdad y atraviesa todas estas transformaciones, no se endurece ni se vuelve distante del mundo. Se vuelve verdadero. Y esa verdad es su mayor victoria. Porque Sagitario que se ha elegido ya no se pierde en promesas ajenas ni se diluye en caminos que no le pertenecen. Avanza ligero, con la mirada clara y el espíritu intacto, sabiendo que cada paso dado desde la coherencia es, en sí mismo, una conquista sagrada. Cuando Sagitario ha atravesado todas las capas visibles e invisibles de su cansancio, emerge una relación distinta con el poder personal. Antes, el poder se expresaba como expansión constante, como movimiento incesante hacia afuera. Ahora se manifiesta como soberanía interior. Sagitario ya no entrega su centro por entusiasmo ni lo cede por amor. Habita su eje con una naturalidad firme, y desde ahí todo lo que llega encuentra su lugar o se disuelve sin conflicto. Este dominio no es control, es alineación. En este estado, la intuición sagitariana se afina hasta volverse casi profética. No porque vea el futuro como destino fijo, sino porque reconoce patrones con rapidez. Percibe cuando una energía trae crecimiento real y cuando solo repetición. Esta percepción evita desgaste innecesario y permite que el fuego se reserve para lo que realmente importa. Sagitario deja de aprender a través del dolor y comienza a aprender a través de la elección consciente. Hay también una transformación profunda en la relación con la abundancia. Sagitario comprende que la escasez no siempre es material, y que muchas veces el verdadero agotamiento proviene de vínculos, ideas o promesas que consumen más de lo que nutren. Al cansarse, limpia su campo de fugas energéticas. La abundancia empieza a manifestarse de forma más estable, porque ya no se pierden intentos de salvar lo que no vibra en su frecuencia. Astrológicamente, este punto representa una expresión elevada del fuego mutable. Sagitario sigue siendo adaptable, pero ya no se diluye. Cambia sin perderse. Se mueve sin fragmentarse. Esta integración le permite atravesar cambios grandes sin crisis, finales sin drama, comienzos sin ansiedad. El movimiento deja de ser huida y se convierte en expansión auténtica. En el plano emocional, aparece una serenidad que antes parecía imposible. Sagitario ya no necesita intensidad constante para sentirse vivo. Descubre la profundidad de lo simple, la belleza de lo estable, el gozo de lo verdadero. Esta serenidad no apaga su pasión, la sostiene. Es el tipo de calma que no se rompe ante el caos externo porque nace de un centro sólido. Desde lo épico, este momento es el del arquero que camina sin armadura. No porque no existan peligros, sino porque ya no los atrae desde la inconsciencia. Sagitario deja de repetir historias donde debía demostrar su valor, su lealtad o su amor. Sabe quién es. Y esa certeza cambia completamente el tipo de experiencias que llegan a su vida. También se transforma su relación con la libertad. Antes, la libertad podía confundirse con escape o desapego rápido. Ahora se vive como responsabilidad consciente. Sagitario entiende que ser libre también implica sostener lo que se elige, cuidar lo que se ama, honrar los compromisos que nacen del deseo auténtico. Esta madurez redefine su fuego y lo vuelve confiable sin volverlo predecible. El cansancio, llevado a este nivel, despierta una compasión más amplia. Sagitario deja de juzgar los procesos ajenos. Ya no necesita que otros despierten al mismo ritmo. Comprende que cada alma tiene su tiempo y su lenguaje. Esta compasión no lo hace quedarse donde no debe, pero le permite irse sin dureza. La distancia se vuelve limpia. En el plano espiritual, Sagitario integra cielo y tierra.
La búsqueda de sentido deja de estar separada de la vida cotidiana. Cada acto, por pequeño que sea, se convierte en expresión de propósito. El camino espiritual deja de ser un ideal y se vuelve práctica viva. Esta integración es uno de los mayores logros del viaje sagitariano. Finalmente, cuando Sagitario ha atravesado todo este proceso, ya no teme cansarse de nuevo. Sabe que el cansancio no es enemigo, sino señal. Una brújula interna que indica cuando algo ha cumplido su ciclo. Esta confianza en su propio discernimiento le permite vivir con mayor entrega y menor apego, con mayor pasión y menor desgaste. Sagitario continúa avanzando, como siempre, pero ahora no corre. Camina con la certeza de quien ha visto su propia sombra, ha recuperado su fuego y ha aprendido a honrarlo. Cada paso es libre porque nace de la verdad. Cada horizonte es real porque no es promesa ajena, sino elección propia. Y en ese andar, el espíritu sagitariano se vuelve invencible no por fuerza, sino por coherencia. Hay todavía un matiz más profundo que se revela cuando Sagitario ha atravesado incluso la soberanía interior, el cambio en su vínculo con la fe. No la fe ingenua ni la fe heredada, sino una fe encarnada. Sagitario deja de creer porque quiere creer y empieza a creer porque ha comprobado. Ha visto cómo su vida se ordena cada vez que se respeta, cómo el camino se despeja cuando se va de donde ya no hay verdad. Esta fe no necesita pruebas externas ni promesas futuras. Se sostiene sola, firme, silenciosa. En este estado, el fuego sagitariano deja de reaccionar. Antes, muchas decisiones nacían como respuesta a decepciones, pérdidas o tensiones. Ahora las decisiones nacen desde la anticipación consciente. Sagitario percibe cuando algo empieza a desalinearse incluso antes de que duela. No espera el quiebre para moverse. Esta capacidad de leer el pulso del destino es uno de los grandes dones que emergen después del cansancio profundo. Astrológicamente, aquí se expresa la versión más elevada de Júpiter como sabiduría aplicada. El conocimiento deja de ser acumulación y se convierte en criterio. Sagitario ya no necesita explorar todo para sentirse completo. Sabe elegir. Y elegir también es una forma de expansión. Cada renuncia consciente abre espacio para algo más grande, más limpio, más verdadero. Hay un refinamiento notable en su energía emocional. Sagitario deja de explicar sus límites y deja de justificarse. El límite se vuelve natural, casi orgánico. Quien lo respeta se queda. Quien lo desafía se disuelve del camino. No hay lucha, no hay confrontación. Solo coherencia sostenida. Esta simplicidad es fruto de un largo recorrido interno. Desde lo épico, este punto representa al viajero que ya no busca mapas. El camino se revela bajo sus pies porque camina alineado. Sagitario se convierte en territorio sagrado en movimiento. Donde pisa, algo se ordena. Donde se queda, algo crece. Donde se va, deja una enseñanza, incluso sin palabras. También se transforma su relación con el error. Sagitario ya no se castiga por haber confiado demasiado, por haberse quedado más de la cuenta o por haber creído en lo imposible. Honra esas decisiones como parte de su naturaleza luminosa. Comprende que su fuego no estaba equivocado, solo estaba aprendiendo a reconocerse. Esta autoaceptación cierra heridas que ni siquiera sabían que existían. El cansancio, llevado a este nivel, despierta una alegría serena. No eufórica, no ruidosa. Una alegría que no depende de circunstancias externas. Sagitario disfruta de su propia compañía, de su silencio, de su proceso. Esta alegría es profundamente magnética porque no pide nada, no persigue nada, no necesita ser validada. En las nuevas etapas de su vida, Sagitario se mueve con una claridad casi ritual. Cada comienzo es consciente. Cada vínculo es elegido. Cada compromiso nace desde el deseo auténtico y no desde la carencia. Esta forma de vivir reduce el desgaste y multiplica el sentido. El fuego ya no se dispersa en múltiples direcciones. Se convierte en una llama constante que guía. Sagitario entiende que no necesita correr para llegar a ningún lado, porque está exactamente donde debe estar mientras sea fiel a su verdad. El futuro deja de ser ansiedad y se convierte en consecuencia natural del presente. Y así, cuando Sagitario se cansa y atraviesa todas estas transformaciones, alcanza una forma de libertad que pocos conocen. Una libertad que no huye,
que no se defiende, que no se justifica. Una libertad que simplemente es. Desde ahí, todo lo que no vibra en verdad cae por su propio peso, y todo lo que pertenece encuentra su camino hacia él. Sagitario continúa su viaje, como siempre, pero ahora cada paso es acto sagrado. No porque el mundo sea perfecto, sino porque él ya no se traiciona. Y en esa fidelidad interna, el arquero del zodiaco se vuelve invulnerable a la decepción, inmune al desgaste y profundamente alineado con el sentido más alto de su existencia. Hay un aspecto casi invisible que se manifiesta en esta etapa final del cansancio sagitariano, y es la reconciliación con el vacío. Sagitario, signo de horizonte, movimiento y sentido, suele temer inconscientemente a los espacios sin rumbo claro. Sin embargo, cuando ha atravesado todas las capas del cansancio, aprende a habitar el no saber sin ansiedad. El vacío deja de ser amenaza y se convierte en espacio fértil. Allí no hay promesas, pero hay potencia. No hay certezas, pero hay verdad. Sagitario comprende que no todo momento exige dirección inmediata, y que algunas de las mayores revelaciones nacen en la pausa. En ese vacío fértil, el fuego se vuelve creador. Ya no reacciona al pasado ni se proyecta compulsivamente al futuro. Crea desde el presente. Sagitario empieza a vivir como un acto continuo de coherencia, donde cada elección pequeña tiene peso simbólico. Comer, caminar, hablar, descansar, elegir compañía o soledad, todo se vuelve parte de una ética interna profunda. La vida deja de dividirse entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo es camino. Astrológicamente, este estado refleja una integración total del arquetipo del sabio viajero. Sagitario deja de ser solo el buscador y encarna al que ha comprendido que el sentido no siempre está en lo lejano. La expansión ya no depende del movimiento externo, sino de la amplitud de conciencia. El mundo puede ser pequeño o grande, pero el universo interior es vasto y estable. También se transforma su relación con el deseo. Sagitario deja de desear desde la falta y empieza a desear desde la afinidad. Lo que no vibra en su frecuencia ya no despierta interés, aunque antes hubiera sido tentador. El deseo se vuelve limpio, sin compulsión ni idealización. Esto redefine completamente su magnetismo, porque atrae experiencias y personas que no exigen sacrificio del alma. Desde lo épico, este momento es el del fuego que ya no necesita prueba. Sagitario no busca desafíos para sentirse vivo. La vida misma es desafío suficiente cuando se la vive con conciencia. Ya no necesita demostrar valentía ni atravesar crisis para reafirmar su identidad. Su estabilidad interna es su mayor conquista. Hay un cambio profundo en su forma de cerrar ciclos. Ya no necesita explicaciones finales ni reconocimientos externos. El cierre ocurre cuando la energía deja de circular. Sagitario confía en esa señal interna y actúa en consecuencia. Esta capacidad de cierre limpio libera enormes cantidades de energía vital, que antes quedaban atrapadas en finales inconclusos. El cansancio también despierta una relación más honesta con la vulnerabilidad. Sagitario deja de usar la fortaleza como escudo. Se permite sentir sin dramatizar y compartir sin exponerse de más. La vulnerabilidad deja de ser debilidad y se convierte en presencia auténtica. Esta autenticidad profundiza sus vínculos futuros, porque ya no se relaciona desde roles, sino desde el ser. En el plano espiritual, Sagitario deja de buscar respuestas y empieza a vivir preguntas abiertas sin angustia. Comprende que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a encarnar. Esta comprensión disuelve muchas tensiones internas y devuelve una sensación de confianza profunda en el flujo de la existencia. El fuego sagitariano, en este punto, se vuelve transmisor. No enseña con discursos, sino con ejemplo. No convence, inspira. No guía desde arriba, acompaña desde al lado. Su sola manera de vivir se vuelve faro para quienes están listos para verlo. Así, el cansancio deja de ser una herida y se transforma en iniciación. Sagitario no pierde nada esencial al cansarse, recupera todo lo que había entregado de más. Su energía vuelve a casa. Su fe se asienta. Su libertad se vuelve real. El viaje continúa, porque Sagitario siempre viaja. Pero ahora ya no huye del dolor ni persigue promesas. Camina en verdad. Y en esa verdad, cada paso tiene sentido, cada silencio tiene peso, cada elección es un acto de poder consciente.
El arquero sigue avanzando, no porque deba llegar a algún lugar, sino porque vivir alineado es, en sí mismo, el destino más alto.